راح أسعى إلا ما أجيبهم على المحكمة وآخذ حقي. Descubre los secretos más oscuros de las prisiones femeninas alrededor del mundo. Desde los muros ensangrentados de Sednaya en Siria hasta las celdas infestadas de ratas en Welikada, Sri Lanka, estas historias reales revelan un infierno cotidiano donde la humanidad es puesta a prueba. Acompáñanos en este recorrido por los lugares donde la esperanza se desvanece y el sufrimiento es la única constante. ¿Qué harías si tu cuerpo fuera tu única arma para sobrevivir? Las paredes frías de la Institución de Mujeres de California no solo encierran cuerpos, sino almas fracturadas por el abandono y la desesperanza. Entre esas sombras vivió una mujer cuyo grito resonó cada 15 minutos durante 4 horas, un grito que nadie escuchó, hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo llegamos aquí? Una prisión destinada a tratar a las mujeres con necesidades especiales, embarazadas, con VIH o trastornos mentales, se convirtió en un lugar de sufrimiento inhumano. En lugar de aliviar su dolor, las condiciones que enfrentaron las empujaron a los límites más oscuros de la mente humana. Apenas transcurrido el amanecer de un día cualquiera, ella, una reclusa anónima diagnosticada como mentalmente apta, se enfrentaba a un infierno interno que nadie parecía notar. Medicada hasta el hartazgo, el tratamiento que debía curarla solo profundizó su estado psicótico. Cada rincón de su celda era testigo de su desespero, de su lucha invisible, hasta que llegó el momento que nadie esperaba y que jamás podrá borrarse. En un acto de desesperación, se arrancó su propio ojo izquierdo y, como en un sueño lúgubre, llegó a devorarlo. Las palabras son incapaces de captar la magnitud de este horror. Mientras sus compañeras, aterrorizadas, presenciaban la escena desde lejos, los guardias reaccionaron tarde, muy tarde. El daño ya estaba hecho y lo peor era evidente. Nadie estaba allí para evitarlo. Durante ese tiempo, el abandono del sistema se hizo tangible. Los suicidios de 6 mujeres entre los años 2013 y 2016 eran solo el principio de una tendencia aún más sombría. En lugar de atender las señales de alerta, los intentos de suicidio aumentaron, consolidando a esta institución como un lugar donde la vida parecía perder todo significado. Además, para quienes vivían sus días entre estas paredes, el simple hecho de respirar era un acto de resistencia. Las embarazadas enfrentaban condiciones tan hostiles que la idea de dar vida dentro de este lugar se transformaba en una condena más que en una esperanza. Por otro lado, la negligencia médica y la falta de atención psiquiátrica no solo destruían cuerpos, sino que despojaban a estas mujeres de su humanidad. ¿Cómo sobrevivir cuando el único sistema que debería protegerte se convierte en tu mayor verdugo? Pero este caso no fue un evento aislado. 6 vidas apagadas por su propia mano solo eran el eco de un sistema roto. Y entre esas cifras está el rostro de cada mujer que alguna vez soñó con la redención. ¿Qué ocurre cuando incluso la locura más profunda parece más soportable que la realidad? Finalmente, mientras las puertas de la celda se cerraban tras ella, la pregunta permanecía en el aire. ¿Cuánto más debe soportar un ser humano antes de que el mundo se mire hacia estas mujeres olvidadas? La historia de esta prisión es un recordatorio brutal de que, a veces, el mayor castigo no es la privación de la libertad, sino el olvido absoluto. ¿Cómo sobrevivir a un parto sin nadie que te ayude? En la prisión de HMP Bronzefield, localizada en Surrey, Inglaterra, las historias de supervivencia y tragedia se entrelazan en un ciclo inquebrantable de abandono y desesperación. Este lugar, conocido como la cárcel para mujeres más grande de Europa, es un monumento al dolor y la negligencia. Aquí, los días son oscuros y las noches aún más. Pero entre todas las historias, hay una que marcó un punto de inflexión. Una madre adolescente, vulnerable y sola, enfrentándose al momento más crucial de su vida. Tenía tan solo 18 años, una juventud arrancada por la misma vida. La llamaban Rihanna Cleary, y lo que vivió dentro de estas paredes es algo que ninguna madre debería soportar. En una celda fría y sin recursos, comenzó su parto, mientras el dolor se hacía insoportable. No había manos que la sostuvieran,
ni una voz que calmara sus miedos. Pasaron las horas, pero ningún guardia acudió. Las paredes de concreto se convirtieron en su única compañía, mientras la vida de su hijo pendía de un hilo. ¿Qué puede ser más desolador que dar a luz sin ayuda? Para Rihanna, el silencio fue ensordecedor. Al final, su pequeño llegó al mundo, pero el precio que pagó fue demasiado alto. Sin atención médica, sin un cordón cortado por un bisturí esterilizado, sino por el filo de sus propios dientes, esta joven madre se enfrentó a la crudeza de un sistema que ni siquiera podía cumplir con lo básico: garantizar la vida. Pero Rihanna no fue la única. Durante el mismo periodo, al menos 4 mujeres más dieron a luz bajo circunstancias similares. En otra celda, una madre soportó el parto completo sin que nadie respondiera a sus gritos. La impotencia de estos momentos se grabó en los muros de esta prisión, donde el sufrimiento parece ser el único idioma hablado. Además, no podemos olvidar el caso de Natasha Chin, que falleció 2 días después de haber ingresado a esta institución. Sus últimos momentos estuvieron marcados por vómitos incesantes debido a la abstinencia de alcohol, algo que no fue tratado ni vigilado. A pesar de los timbres que presionó desesperadamente durante 9 horas, la ayuda nunca llegó. Después de su muerte, se descubrió que los timbres eran defectuosos, pero para Natasha ya era demasiado tarde. Por otro lado, la prisión, aunque grande en dimensiones, parece minúscula en compasión. ¿Qué hace falta para cambiar estas realidades? ¿Cuántas vidas deben ser destruidas antes de que se implemente un sistema donde el dolor no sea parte del castigo? Es una pregunta que, tristemente, sigue sin respuesta. Finalmente, al mirar estas historias, no podemos evitar reflexionar sobre lo que representa HMP Brownsville. Más allá de ser un lugar de confinamiento, es un recordatorio sombrío de las fallas de un sistema incapaz de proteger a las más vulnerables. Y para quienes están dentro, cada día es una lucha por la dignidad perdida. El abismo de la supervivencia en la Central California Women's Facility. ¿Qué pasa cuando los lugares destinados a rehabilitarse se convierten en cárceles de terror y desesperanza? En el corazón de California, el Central California Women's Facility, CCWF, ha ganado una sombría reputación como una de las cárceles más implacables para mujeres en los Estados Unidos. Más de 5.000 mujeres habitan este complejo, en su mayoría víctimas de un sistema que parece diseñado para olvidar su humanidad. Latasha Brown, una mujer que soportó 21 años en esta prisión, finalmente alzó su voz. Durante décadas, fue en ocasiones un abuso y vigilancia constante. Un guardia la observaba cada día mientras se duchaba, una invasión que erosionó lentamente su espíritu. Otro oficial le exigió favores, un cambio de asistencia legal, mientras sus pares minimizaban el horror con pequeños regalos, intentando disfrazar su desprecio con gestos de aparente generosidad. Latasha no era la única. Las historias de abuso se repetían como un eco interminable en los pasillos oscuros de esta cárcel. En el año 2022, las denuncias contra Gregory Rodríguez sacaron a la luz el infierno vivido por al menos 22 mujeres. Este oficial enfrentó casi 100 cargos relacionados con violencia física y psicológica, actos que marcaron a cada una de sus víctimas para siempre. Pero, ¿qué justicia hay para quienes siguen encarcelados en un lugar donde los abusos son tan comunes que se sienten inevitables? Además, la misma infraestructura del CCWF no está diseñada para preservar la dignidad. Muchas de las mujeres viven hacinadas, en condiciones que harían palidecer a cualquier defensor de los derechos humanos. El acceso a servicios básicos, como atención médica, es limitado y está reservado solo para emergencias. Para las mujeres embarazadas, estas circunstancias son devastadoras. Enfrentan embarazos sin cuidados adecuados y dan a luz en celdas frías y sucias, donde cada latido del corazón del bebé es una lucha contra el olvido. Sin embargo, lo más alarmante no son solo los abusos físicos y psicológicos, sino el completo aislamiento que estas mujeres enfrentan. Sus historias rara vez llegan más allá de los muros de la prisión. Los juicios, si es que llegan, son lentos y frecuentemente negligentes. ¿Quién protege a las que no tienen voz? Esta es una pregunta que ha quedado sin respuesta en CCWF. Finalmente,
Mientras miramos las historias como la de Latasha y tantas otras, no podemos evitar cuestionarnos si las condiciones en esta prisión representan un castigo justo o una condena adicional. En un sistema que pretende rehabilitar, ¿qué significa realmente justicia cuando los sobrevivientes no encuentran espacio para sanar? La Central California Women's Facility es un testimonio de los límites de la resistencia humana y de cómo el olvido puede ser más cruel que cualquier castigo. El infierno invisible de la institución correccional de Lowell. ¿Cuánto dolor puede soportar un ser humano antes de quebrarse por completo? En el corazón de Florida, la institución correccional de Lowell se ha convertido en el epítome del abandono y la crueldad sistemática. Hogar de casi 3.000 mujeres, este lugar es conocido no solo por sus condiciones inhumanas, sino también por los horrores que han dejado una marca imborrable en quienes sobreviven entre sus muros. En agosto de 2019, un evento estremecedor marcó la historia de esta prisión. Cheryl Weimar, una reclusa de 52 años, fue brutalmente atacada por los guardias mientras cumplía con su asignación diaria de limpiar los baños. Con una condición médica que le impedía realizar ciertas tareas, Cheryl pidió que se le asignara otra labor. La respuesta fue un ataque despiadado que la dejó cuadripléjica. Su cuerpo, incapaz de mover el cuello hacia abajo, se convirtió en un recordatorio viviente de la brutalidad ejercida por aquellos que debían protegerla. El caso de Cheryl no es único. Durante años, Lowell se ha enfrentado a denuncias constantes por maltrato físico, condiciones deplorables y negligencia médica. Las celdas están abarrotadas, los pasillos impregnados de un olor insoportable y el acceso a recursos básicos como agua potable y alimentos saludables es prácticamente inexistente. Para las mujeres embarazadas, el panorama es aún más sombrío. Sin asistencia adecuada, enfrentan complicaciones que a menudo terminan en tragedia. Además, el impacto del COVID-19 exacerbó estas condiciones hasta niveles inimaginables. Cuando el virus llegó a Lowell, la prisión no estaba preparada para manejar un brote de tal magnitud. Más de la mitad de la población carcelaria resultó infectada y más de 100 mujeres perdieron la vida. Sin insumos básicos como mascarillas o desinfectantes, las reclusas se vieron obligadas a enfrentar la pandemia en total abandono. Por otro lado, los suicidios dentro de Lowell revelan un patrón perturbador. Muchas mujeres prefieren terminar con sus vidas antes de soportar las condiciones inhumanas que enfrentan diariamente. Las historias de desesperación se entrelazan con un sistema que ignora deliberadamente las necesidades de estas mujeres. Incluso las solicitudes más simples, como un cambio de celda o atención médica urgente, son desestimadas. Finalmente, Lowell no es solo una prisión, sino un reflejo de un sistema fallido que perpetúa el sufrimiento. ¿Qué significa la justicia cuando la rehabilitación se convierte en tortura? En cada rincón de esta institución hay mujeres que luchan no solo por sobrevivir, sino por preservar los fragmentos de su humanidad en un lugar que parece empeñado en destruirla. La prisión de estilo, donde el silencio puede matar. No todas las cárceles están diseñadas para la rehabilitación. Algunas parecen concebidas únicamente para quebrar el espíritu humano. En Cheshire, Inglaterra, la prisión de Style es un ejemplo contundente de cómo un sistema puede colapsar bajo el peso de su propia negligencia. Entre sus muros, el dolor psicológico y el hacinamiento se combinan para crear un ambiente donde la desesperación reina. En 2003, esta prisión alcanzó cifras alarmantes en suicidios, posicionándose como una de las más peligrosas de Inglaterra y Gales. Las razones eran claras: acoso constante, consumo de sustancias ilegales y un hacinamiento que no dejaba espacio para la esperanza. Para muchas de las mujeres aquí, el único escape era el suicidio, un trágico testimonio de las fallas estructurales del sistema. El horror alcanzó un nuevo nivel en 2020, cuando una reclusa embarazada se puso de parto inesperadamente en un baño de la prisión. Durante horas, gritó pidiendo ayuda, pero nadie acudió. Su bebé, nacido sin vida, fue víctima no solo de un sistema defectuoso, sino de un abandono intencional. Las investigaciones posteriores revelaron que el sistema de comunicación por radio estaba inoperativo y los guardias tardaron horas en responder. Además,
el trato hacia las reclusas embarazadas en Style no es un caso aislado. La falta de personal médico capacitado, combinado con una infraestructura obsoleta, convierte cada embarazo en una batalla por la vida. Las mujeres que sobreviven lo hacen a un costo emocional y físico que muchas veces es irreparable. Por otro lado, las condiciones en Style no solo afectan a las mujeres embarazadas. El acoso entre reclusas, sumado a la falta de intervención de los guardias, crea un ambiente hostil donde cada día es una lucha. El deterioro de la salud mental es evidente y la falta de recursos para atender estas necesidades solo agrava la situación. Finalmente, Style no es solo una prisión. Es un recordatorio de cómo la falta de compasión y responsabilidad puede convertir un lugar de confinamiento en un abismo de desesperación. Entre estas paredes, la vida pierde significado y la muerte se convierte en un escape más aceptable que la misma existencia. En Tashkent, Luisiana venganza no tiene límites. ¿Cómo puede una prisión castigar a quienes ni siquiera han cometido un crimen? En Tashkent, Uzbekistán, la prisión de mujeres es mucho más que un lugar de confinamiento. Es un símbolo de crueldad y opresión, donde los vínculos familiares se transforman en armas de tortura. Aquí, el sufrimiento no termina con las reclusas, pues la ira del sistema alcanza a sus familias de formas inimaginables. Rakima Akhmadalieva fue detenida no por un crimen propio, sino porque el gobierno buscaba a su esposo. Sin poder localizarla, las autoridades decidieron castigarla a ella. Encerrada en condiciones inhumanas, Rakima enfrentó la tortura del cuerpo y del alma. Su salud, ya debilitada por una enfermedad cardíaca grave, se deterioró rápidamente sin la atención médica que necesitaba. A pesar de las súplicas de otras reclusas, su caso fue ignorado, dejando a Rakima librar una batalla perdida contra el abandono. Pero esta prisión no es conocida solo por casos individuales. Las condiciones de vida son horrendas: pasillos inundados con agua sucia, celdas donde el sistema de alcantarillado se desborda y comida que no cumple ni los estándares básicos de salubridad. En estas circunstancias, sobrevivir un solo día es un acto de resistencia. Además, el trato desigual entre las reclusas añade otra capa de injusticia. Mientras muchas comparten celdas estrechas y soportan días interminables de trabajo forzado, hay quienes disfrutan de privilegios inimaginables. Gulnara Karimova, hija del expresidente de Uzbekistán, vive bajo condiciones completamente diferentes. Su celda tiene 4 camas para ella sola, recibe comida de lujo del exterior y usa ropa cómoda que contrasta con los uniformes ásperos del resto. Este trato preferencial alimenta el resentimiento y refuerza la opresión. Por otro lado, los abusos físicos y psicológicos son una constante para las demás reclusas. Las que osan levantar la voz enfrentan castigos severos, incluyendo torturas que dejan cicatrices permanentes. Las palabras rehabilitación o justicia parecen no existir aquí, reemplazadas por un sistema que se deleita en la venganza y el poder arbitrario. Finalmente, Tashkent no es solo un lugar donde las mujeres pierden su libertad. Es un escenario donde las relaciones humanas son manipuladas para infligir el mayor daño posible. Aquí, las reclusas son mucho más que prisioneras. Son peones en un juego de castigo que alcanza a sus seres más queridos. El pandemonio silencioso de Karchak. En la provincia de Teherán, Irán, se encuentra una prisión que redefine el concepto de sufrimiento colectivo. La prisión de Karchak, conocida por sus condiciones insalubres y su hacinamiento extremo, alberga a cientos de mujeres en un espacio que parece diseñado más para castigar que para confinar. Imagina un pabellón donde se amontonan más de 800 personas, muchas de ellas madres con sus hijos pequeños. Las camas son escasas, por lo que la mayoría debe dormir en el suelo, compartiendo el espacio con plagas de ratas y cucarachas. En un rincón, una enfermería sin suministros lucha inútilmente contra las enfermedades que se propagan como el fuego. Durante la pandemia de COVID-19, la prisión no tenía ni mascarillas ni desinfectantes y el virus arrasó con la población. Además, las reclusas embarazadas se enfrentan a un calvario aún mayor. Sin acceso a ginecólogos o medicamentos básicos, sus embarazos son una lucha constante contra el dolor y la incertidumbre. En Karchak, dar a luz no es un milagro, sino un acto de valentía extrema en medio del abandono.
Por otro lado, los conflictos dentro de la prisión son frecuentes y brutales. Las peleas entre reclusas están sin previo aviso y los guardias rara vez intervienen. Este caos perpetuo no solo pone en peligro la vida de las reclusas, sino que también crea un ambiente donde la violencia es la norma. Finalmente, Karchak es un lugar donde los derechos humanos son un concepto extraño e inalcanzable. En sus muros, la esperanza se evapora y la supervivencia diaria es el único objetivo. Aquí, cada rostro cuenta una historia de dolor y cada esquina es testigo de una lucha por preservar lo poco que queda de la dignidad. El precio de la supervivencia en Phnom Penh. ¿Qué harías si todo lo que necesitas para vivir tuviera un precio que no puedes pagar? En Camboya, la prisión de mujeres de Phnom Penh es un recordatorio brutal de cómo la misma vida puede convertirse en una transacción imposible. Con una capacidad diseñada para albergar a menos de 500 personas, esta instalación alberga actualmente a más de 2.000, alcanzando un hacinamiento de 400%. Cada rincón de este lugar es una trampa de dolor, desesperación y lucha por los recursos básicos. En este entorno, nada es gratuito. Comida, agua potable y acceso a un espacio para dormir en el suelo deben ser comprados con el poco dinero que las reclusas poseen, si es que tienen algo. Para quienes no pueden pagar, la supervivencia es un desafío diario. Incluso el acceso a visitas familiares, a veces el único consuelo en este lugar sombrío, está condicionado al pago de sobornos. Pero quizás las más afectadas sean las mujeres embarazadas y lactantes. En Phnom Penh no hay provisiones para sus necesidades específicas. Sin acceso a una dieta adecuada ni atención médica básica, cada día es una batalla para mantener a sus hijos vivos. Para las mujeres en su periodo menstrual, la falta de productos de higiene convierte este proceso natural en una fuente de constante humillación. Además, las condiciones insalubres agravan la situación. Las celdas están saturadas, el aire es denso y las enfermedades se propagan con facilidad. Durante la pandemia de COVID-19, esta prisión, ya al borde del colapso, se convirtió en un escenario de horror. Las reclusas carecían de mascarillas, desinfectantes o cualquier medida de prevención, dejando cientos de ellas infectadas y sin asistencia. Por otro lado, los informes de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas han señalado repetidamente las violaciones a los derechos humanos en Phnom Penh. Sin embargo, las autoridades locales han hecho poco para mejorar las condiciones, dejando a las reclusas atrapadas en un sistema que parece diseñado para aplastar su humanidad. Finalmente, Phnom Penh es más que una prisión. Es un reflejo de cómo la desigualdad puede convertir incluso las necesidades más básicas en privilegios inalcanzables. Aquí, la lucha diaria por sobrevivir no solo define la vida de las reclusas, sino también su pérdida de cualquier esperanza de justicia. Las pandillas reinan en Poles Moor. No todas las cárceles están dominadas por guardias, algunas son gobernadas por las mismas reclusas. En Poles Moor, una prisión para mujeres en Sudáfrica, las pandillas han creado un sistema donde la violencia y el control son las únicas leyes que importan. Conocidas como los números, estas bandas, los 26, los 27 y los 28, ejercen un poder absoluto dentro de los muros de esta prisión. Los 26 se encargan de las finanzas, obteniendo dinero a través de actividades como el contrabando y el juego ilegal. Los 27 son los ejecutores, encargados de hacer cumplir las reglas de la pandilla, a menudo recurriendo a castigos violentos. Finalmente, los 28 controlan las relaciones personales, utilizando su poder para dominar a otras reclusas y obligarlas a seguir sus órdenes. Además, las nuevas reclusas son vistas como presas fáciles. Muchas de ellas son sometidas a un proceso de iniciación que incluye agresiones físicas y psicológicas. Los guardias que deben proteger a las internas están ausentes durante gran parte del día, permitiendo que estas pandillas operen con total impunidad. Por otro lado, la vida diaria en Poles Moor es una mezcla constante de tensión y temor. Las disputas entre las bandas pueden estallar en cualquier momento y las reclusas que se niegan a unirse a ellas enfrentan un aislamiento que pone en peligro su seguridad.
Sin embargo, para quienes aceptan las reglas del juego, el precio es la pérdida de su identidad y su dignidad. Finalmente, Pollsmoor no es solo una prisión, sino un campo de batalla donde la lucha por el poder supera cualquier intento de rehabilitación. Aquí, la verdadera condena no es el tiempo tras las rejas, sino la constante amenaza de un sistema que parece estar gobernado por el caos. El infierno en Makala, más de lo que puedes soportar. Las rejas de la prisión de mujeres de Makala, ubicadas en Kinshasa, Congo, no solo limitan la libertad, sino que aplastan el espíritu humano. Este lugar, diseñado para albergar a 1.500 personas, encierra a más de 15.000 mujeres, una cifra 10 veces mayor a su capacidad original. ¿Cómo sobrevivir en un espacio donde incluso el aire parece insuficiente para tantos cuerpos? El hacinamiento no es lo único que define este lugar. Las condiciones de vida son inhumanas. Los pasillos están abarrotados, las reclusas duermen en el suelo, y la falta de recursos básicos como agua potable y alimentos decentes es una constante. Pero lo peor ocurrió en septiembre de 2024, cuando un intento de fuga masiva transformó esta prisión en un verdadero campo de batalla. Durante el caos, más de 120 mujeres perdieron la vida cuando los guardias, incapaces de controlar la situación, utilizaron munición real contra las reclusas. Los muros de Makala fueron testigos de una violencia que dejó una marca imborrable en quienes lograron sobrevivir. Para muchos, el trauma no terminó ahí. Un informe posterior de las Naciones Unidas reveló que, durante el intento de fuga, más de 200 mujeres fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, incluidos 17 menores de 19 años. Además, Makala no es solo un lugar de castigo, sino un escenario donde la crueldad se convierte en norma. Las reclusas enfrentan torturas constantes, tanto por parte de los guardias como de otras internas. El acceso a atención médica es inexistente, y enfermedades prevenibles como la malaria y el cólera se convierten en sentencias de muerte para muchos. Por otro lado, el sistema penitenciario parece diseñado para ignorar los derechos humanos. Las denuncias de familiares y organizaciones internacionales han sido recibidas con indiferencia, mientras las mujeres de Makala siguen luchando por sobrevivir en un lugar que las después de todo, incluso de su dignidad. Finalmente, la prisión de Makala no es solo una instalación desbordada, es un símbolo de cómo la negligencia y el abuso pueden convertir un lugar de encierro en un abismo de dolor y desesperanza. Aquí, cada día es una batalla por preservar un atisbo de la humanidad en medio del caos. ¿Cómo se soporta el hambre en la cárcel de mujeres? ¿El Buen? En Bogotá, Colombia, la cárcel de mujeres. El Buen se ha ganado un lugar en la lista de las prisiones más desgarradoras del continente. Hogar de 1.800 mujeres, esta prisión no solo confina, sino que destruye. Aquí, el hambre es una constante, y las reclusas enfrentan un desafío diario: elegir entre consumir alimentos en procesamiento o pasar días sin comer. La carne podrida, los jugos con olor fétido y las sopas que son poco más que agua coloreada definen la alimentación en este lugar. Pero no se trata solo de mala comida. Para las mujeres embarazadas, esta dieta deficiente pone en riesgo no solo su vida, sino también la de sus hijos. La falta de atención médica adecuada agrava la situación, ya que las complicaciones no tratadas durante el embarazo suelen terminar en tragedias. Además, el médico personal es insuficiente. Durante el día, solo un médico está disponible para atender a todas las reclusas, y en la noche, la atención desaparece por completa. Las mujeres que enfrentan emergencias deben soportar el dolor hasta el amanecer, cuando la ayuda puede llegar, si es que llega. Por otro lado, las celdas abarrotadas hacen imposible cualquier intento de preservar la dignidad. Más de 20 mujeres comparten espacios diseñados para la mitad de esa cantidad, y la falta de saneamiento básico convierte cada día en una prueba de resistencia física y emocional. La infestación de plagas, como ratas y cucarachas, añade otra capa de horror a un lugar que parece diseñado para deshumanizar. Finalmente, la cárcel de mujeres. El Buen no es solo un lugar de castigo. Es un recordatorio brutal de cómo la indiferencia institucional puede transformar un sitio de rehabilitación en un pozo de sufrimiento. Aquí, cada comida,
Cada noche sin dormir y cada día de enfermedad no tratada es un testimonio del abandono en su forma más cruel. La cárcel que se detuvo en el tiempo, Ik-Tujabas. En lo profundo de Rusia, la prisión Ik-Tujabas, conocida como la colonia correccional de Mordovia, parece atrapada en una realidad paralela donde la rehabilitación es inexistente y el pasado domina el presente. Esta prisión, gestionada bajo un sistema que no ha cambiado en más de 5 décadas, alberga a cientos de mujeres en condiciones que desafiaban cualquier estándar moderno de derechos humanos. Cada mañana, las reclusas son obligadas a levantarse a las 6 en punto para comenzar una jornada interminable. Su tarea principal, trabajar en máquinas de coser, confeccionando uniformes durante 10 o 12 horas sin descanso. Las habitaciones compartidas, abarrotadas con filas interminables de letras, no permiten privacidad ni espacio personal. No hay pertenencias propias, no hay respiros de la opresión. Pero el trabajo agotador es solo una parte del calvario. En este lugar, las reclusas no solo enfrentan las duras condiciones físicas, sino también un constante riesgo de abuso físico y emocional. Los guardias, encargados de mantener el orden, a menudo se convierten en los agresores. Una ex reclusa, Olga Shilaeva, relató cómo fue golpeada repetidamente por un oficial conocido por su brutalidad. A pesar de las acusaciones, este funcionario no solo evitó el castigo, sino que fue ascendido. Además, la negligencia médica es una amenaza constante. Enfermedades comunes se convierten en sentencias de muerte, ya que la falta de acceso a atención básica impide que las reclusas reciban el tratamiento adecuado. Las infecciones no tratadas, las heridas abiertas y las condiciones crónicas pasan desapercibidas mientras las mujeres luchan por mantenerse en pie. Por otro lado, las historias de abuso no terminan en el presente. Muchas de las que logran salir de Ik-Tujabas cargan consigo cicatrices que nunca sanarán. Este lugar, destinado a rehabilitar, se convierte en un pozo de desesperación, donde la vida pierde todo significado. Finalmente, Ik-Tujabas no es solo una prisión, es un recordatorio de cómo un sistema puede fallar tan profundamente que convierte a las víctimas en sobrevivientes de un horror cotidiano. Aquí, cada día es una prueba de resistencia, una batalla para mantener un atisbo de la humanidad en medio de un infierno. Sednaya, el matadero humano. En Siria, cerca de Damasco, se encuentra Sednaya, una prisión que lleva el escalofriante apodo de el matadero humano. Este lugar no solo encierra cuerpos, sino que extermina almas, transformándose en un símbolo de crueldad extrema y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Se estima que más de 30.000 reclusos han perdido la vida en este lugar desde el año 2011. La causa: torturas, condiciones inhumanas y asesinatos autorizados por el sistema. Dentro de estas paredes, el sufrimiento toma formas inimaginables. El método de la alfombra voladora, una técnica de tortura que implica doblar a los prisioneros hasta los límites de lo básicamente posible, es una de las herramientas más utilizadas por los guardias. Pero lo que realmente distingue a Sednaya es el nivel de deshumanización al que son sometidos sus reclusos. No hay distinción entre inocentes y culpables. Las ejecuciones sumarias son comunes y los cuerpos son eliminados en un crematorio diseñado específicamente para borrar cualquier rastro de los crímenes cometidos dentro de estas paredes. Además, los testimonios de sobrevivientes describen cómo los reclusos se ven obligados a tomar decisiones imposibles, como elegir entre su propia vida o la de un ser querido. Este nivel de perversión moral es solo una parte del ambiente de terror perpetuo que define a Sednaya. Por otro lado, el gobierno sirio, responsable directo de estos crímenes, ha enfrentado múltiples acusaciones internacionales. Sin embargo, el cambio parece lejano y el sufrimiento de los encarcelados continúa sin tregua. Finalmente, Sednaya no es solo una prisión, es un lugar donde la esperanza es una ilusión y la humanidad parece haber sido borrada por completo. Aquí, el tiempo no se mide en días o meses, sino en el dolor de cada instante que pasa.